¿Malta es un buen destino para estudiar inglés? Malta, maltés, ¿es realmente económico? Mejor otro destino. Inglés avanzado, mejor ir a estudiar a otro destino. La gente habla más italiano. ¿Cuánto cuesta venir a estudiar inglés a Malta? Hola familia de Viajando en Forma, ¿cómo están? Bienvenidos al video de esta semana. Espero que se encuentren muy bien y sí, así como lo vieron, hoy voy a estar resolviendo y contándoles mi experiencia aprendiendo inglés en Malta. Les voy a resolver todas esas dudas que pronto tú estás teniendo en este momento antes de viajar a Malta, y si estás buscando un destino para aprender el idioma, seguramente esta información te va a servir. Te invito para que te suscribas al canal, sigas mis redes sociales y mi contenido sobre Malta y sobre viajes alrededor de Europa. Así que bueno, corre la intro. Bueno, y les voy a resolver todas esas preguntas, esas inquietudes que tienen. De pronto, si estás buscando un destino para ir a estudiar inglés en el exterior, tener una inmersión y mejorar el idioma, acá te voy a contar si Malta puede ser un destino para ti. Te cuento que acá el idioma oficial en Malta es el maltés y el inglés, son dos idiomas. Acá hay mucha influencia por la cercanía con Italia del idioma italiano. Los malteses crecieron viendo televisión italiana. Todos los productos, o la gran mayoría de productos, son importados desde Sicilia, Italia. Entonces, todas las etiquetas, todo lo que vas a ver de pronto en el supermercado, la gran mayoría viene en inglés y en italiano, porque muy pocas personas, solamente los locales, hablan maltés. Que vas a encontrar también mucha influencia italiana acá en Malta. Es un hecho. Vas a estar empapado del idioma también, del idioma italiano. Inglés, italiano y el maltés, ¿sí? Pero como idioma oficial está solamente el inglés y el maltés, recuerden, ¿sí? Pero acá en Malta vas a escuchar diferentes tipos de acentos y de idiomas. No solamente estos idiomas, también vas a escuchar el español, el francés, el alemán, el chino, el coreano, mejor dicho. Esto acá es un mix de todo porque hay tantos migrantes de todas las partes del mundo. Entonces es muy normal escuchar diferentes tipos de acentos, por ejemplo, también, lo cual me parece bastante interesante, incluso para desarrollar el listening y mejorar el idioma también, el inglés, porque vas a empezar a identificar diferentes tipos de acentos, y esto puede ser un punto a favor también de vivir acá en Malta. Voy a empezar contándoles mi historia rápidamente sobre mi proceso de aprendizaje de inglés acá en Malta, y iré contestando poco a poco esas preguntas, ¿sí? Yo me vine a estudiar inglés a Malta por 6 meses, y la verdad siento que es un tiempo bastante bien, no suficiente, ¿sí? Porque aprender inglés no es fácil, ni quiere decir que si tú vas a pagar un curso de 6 meses ya vas a aprender inglés. O si vas a pagar 9 meses, o que entre más cursos o más tiempo de escuela pagues, mejor inglés vas a tener. O no, nada de esto es falso. Aprender inglés requiere de tiempo, de dedicación y más que todo de constancia. Y depende de ti, no depende de la escuela, ni de los compañeros, ni del ambiente, ni de nada. Depende de ti, que tú tengas la disponibilidad y la disposición de aprender el idioma y que disfrutes este aprendizaje. De lo contrario, créeme que va a ser muy complicado que el idioma entre a tu cerebro, ¿sí? La verdad, antes de venir a Malta, yo estudié en Colombia inglés, pero fue algo muy básico. Tampoco puedo decir que haya estudiado mucho tiempo, estudié alrededor de 6 meses y llegué acá a Malta con un A2, que es como un básico un poco más alto, por decirlo así, pero no alcanzaba el intermedio. Cuando llegué acá a la escuela me hizo un test y me ubicaron en el nivel en el que les digo, en A2. Me sentí cómodo en el grupo, yo empecé mis clases juicioso, estudiando. Obviamente cuando tú estás en una inmersión donde todo el ambiente, donde todas las cosas son en inglés, donde todo el mundo alrededor está hablando en inglés, esto ayuda muchísimo a desarrollar el idioma, es fundamental. Obviamente si ustedes vienen a Malta van a escuchar el idioma inglés y lo van a necesitar, lo van a hablar, y obviamente esto les va a facilitar el aprendizaje. Pero como les digo, dependen de ustedes, porque hay muchas personas dicen
¿por qué no escuchas música? Escucha música en inglés, por ejemplo. Pero si tú no eres consciente de que tienes que tratar de concentrarte y escuchar lo que está el cantante diciendo, la letra de la canción, de nada va a servir tú escuchando música y pensando en otras cosas. No, no hace sentido esto. O sea, estudiar, como estudiar cualquier otra cosa, es de dolor, de sacrificio, de estar concentrado. Y así es. Para estudiar inglés pasa igual. Tienes que coger una lista de verbos y empezar a estudiarla. Ya tú mirarás, hay muchos métodos, pero este video no es de cómo aprender inglés, no, solamente sobre mi experiencia en el idioma acá en Malta. Me preguntan también si el inglés en Malta es bueno o es malo. Pues es que esto, la verdad, no es solamente de... Malta no es quien va a hablar inglés, eres tú. Dependes de ti, de qué nivel tú puedas lograr, de qué capacidad tú tengas de hablar, de escuchar, de leer el idioma, ¿sí? Depende de ti. Hay gente que en Colombia o en Latinoamérica aprende inglés y tienen un buen nivel de inglés, incluso sin salir del país. Han estado juiciosos estudiando por mucho tiempo, buscan un buen método de estudio y ya lo desarrollan así, ¿sí? O sea, no es de que Malta o Malta o Malta, no, no le echen la culpa a Malta. A nivel general, las personas acá, eh, digamos que tienen un acento diferente, tienen su acento local, así como de pronto nosotros los latinos tenemos nuestro acento hablando en inglés también, y pues esto pasa para todo el mundo, todas las personas, ¿sí? Cuando ellos hablan acá el acento es muy diferente y la verdad para muchas personas no es agradable escuchar cuando se siente el acento maltés con el idioma inglés. Digamos que a muchas personas no les gusta esto y por eso de pronto dicen que no saben hablar inglés. Las personas que yo he conocido acá en Malta, malteses, todos hablan inglés, todos. Y llevo 2 años y medio, casi 3, y todos hablan inglés. Nunca he conocido una persona que no hable inglés acá y que sea de Malta, ¿sí? De pronto algunos tienen unas habilidades más desarrolladas que otras, algunos les hace falta mejorar la gramática o a algunos les falta mejorar el speaking. Incluso acá es normal que los malteses, cuando terminan la universidad o el colegio, los envían a Inglaterra a estudiar, o a Australia los envían a estudiar inglés, o ellos toman cursos de inglés también acá normal. Realmente se sienten más cómodos hablando en maltés. Es como nosotros, y nosotros nos sentimos más cómodos hablando en español porque es nuestra primera lengua, ¿sí? Pero no quiere decir que no sepan inglés. Porque para mí, aprender el inglés requiere tiempo, ¿sí? Para mí, y si yo te doy un buen consejo, reserva un curso de inglés por 6 o 9 meses y coge lo que puedas, todo el conocimiento, más que todo la gramática, vocabulario, todo esto. Y después de eso tienes que tomarte un tiempo para procesar todo eso en tu mente y empezar a practicar lo que aprendiste, ¿sí? Y es práctica, es práctica. Si tú vienes acá por 6 meses y te devuelves para Colombia, por ejemplo, a hablar español, la verdad eso no hace sentido. La verdad, la verdad se va a olvidar. Y tengo muchas personas y muchos estudiantes que me dicen eso. No es que me devolví para Colombia y ya se me está olvidando el idioma, porque requiere práctica. E incluso a veces pasa acá, si uno a veces está acá estudiando y uno deja de usar ciertas expresiones o ciertas palabras y se le olvida a uno cuando esto pasa estando uno acá. Imagínense si uno se vuelve para su país donde otra vez uno está hablando el idioma nativo de uno, entonces esto tiende a pasar. Yo les recomiendo estudien por un tiempo en la escuela, pero tómense también un tiempo para vivir en el exterior, no solamente acá en Malta, de pronto viajando alrededor del mundo o escogiendo otro destino también, para que lo practiquen realmente, para que se den cuenta que y le den tiempo al cerebro de procesar toda esa información. Bueno, con respecto a las escuelas, porque me pregunta también qué escuela escoger, qué escuela no sé qué. Ustedes saben que yo les doy información sobre las escuelas y si necesitan de hecho reservar algún curso de inglés, pueden decirme, escribirme en el WhatsApp que encuentran acá debajo en el video y yo les comparto las cotizaciones y los precios que tienen las escuelas vigentes con nosotros. Las escuelas obviamente todas tienen sus metodologías para enseñar inglés, todas abren grupos todos los lunes, porque a veces estudiantes me dicen, pero ¿cuándo están las inscripciones? ¿Cómo hago para saber eso? No se preocupen, todos los lunes abren grupos y los ponen a ustedes ahí. Tan pronto ustedes lleguen, siempre los lunes inician las clases. A ustedes les hacen un test de nivelación, les ubican el nivel
y los ubican en esos grupos. ¿Listo? Si ustedes tienen un nivel intermedio, por ejemplo, vienen, presentan la entrevista, el examen, según lo que les pongan allá en la escuela que escogieron, y dependiendo del resultado, ellos los ubican en un salón con un grupo que esté de acuerdo a su nivel. ¿Listo? Porque la idea es que pues usted vaya mejorando y vaya hacia adelante con su proceso de aprendizaje, ¿sí? Las escuelas también suministran los libros. Bueno, dependiendo de la escuela, tienen diferentes metodologías. Algunas hacen eventos, también hay eventos apartes, de pronto con las agencias organizan meetings en las noches también para intercambios culturales y para practicar el idioma, lo cual me parece genial. Es una buena forma de practicar el idioma, aunque la verdad mi experiencia al principio yo iba, después me dejó de gustar porque siempre era lo mismo, siempre era hello, how are you, where are you from, what are you doing here, tell me about your country, and siempre resultaba uno hablando de lo mismo y se volvió una rutina y la verdad ya no me gustaba. Además que cuando tú ves que tu idioma va evolucionando, tú quieres hablar con personas que hablen mejor y te aporten, ¿sí? Pero a veces pasan esos meetings que uno llegaba y pues había personas desde cero y no sentía uno como avance, ¿sí? Digamos, sentía uno que estaba perdiendo el tiempo, literal, porque ir allá a hablar con personas que todavía no hablan inglés o que están aprendiendo y uno ya está en otro nivel, pues era muy diferente, ¿sí? No lo recomiendo si de pronto tú ya tienes un nivel más avanzado o trata de buscar personas que ya hablen fluido o que te puedan aportar a tu aprendizaje, ¿sí? Igual, esos grupos también son buenos porque ellos tratan de seleccionar y separarlos, ¿sí? Dependiendo el nivel o dependiendo el país, para que uno no tenga la tentación de hablar en español. Bueno, otra cosa que me acabo de acordar con respecto al inglés en las escuelas. Las escuelas tratan de separar los latinos, pero es inevitable. Nadie te puede prometer a ti que vas a estar en un salón con solamente extranjeros, porque eso es falso. Acá hay latinos alrededor de Malta y en todas las escuelas hay latinos, ¿sí? Vas a encontrar siempre en todas las escuelas personas que hablen español, es inevitable. Lo más importante es que tú busques la forma de aprender el idioma. Este es un proceso que se debe disfrutar. Yo te recomiendo, no sé, una tarde, ve a la playa, por ejemplo, disfruta de un espacio agradable, de un ambiente donde estés cómodo para estudiar, que te motive a estudiar el idioma, ¿sí? Me preguntan, si yo no sé inglés, ¿será que puedo buscar un trabajo en Malta o cómo va a hacer eso? O primero estudio, después aplico un trabajo. Es muy complicado contestar y responder las preguntas de una entrevista. ¿Qué opino con respecto a esto? Bueno, sí es fundamental saber inglés para cualquier tipo de trabajo acá en Malta, es fundamental. Al menos lo básico tienes que saber, saberte presentar, saber saludar y tratar de entender lo que te están diciendo, ¿sí? Un punto muy positivo acá en Malta es que acá todos, incluso las personas locales, saben que hay mucho migrante y que no todos hablamos inglés muy bien. Entonces las personas son muy dadas a entenderte, ¿sí? Nadie te va a juzgar acá en este país por tu nivel de inglés, ¿sí? Todos van a buscar la forma de comunicarse contigo, ¿sí? Así que no te dé miedo de hablar y cometer errores, porque Malta es un destino que está abierto a entenderte, a apoyarte, ¿sí? Y digamos, por eso Malta es bueno, digamos, como para empezar a estudiar inglés, porque acá te vas a sentir cómodo, ¿sí? No vas a tener esa presión como de pronto se sentiría en otros países como, no sé, Inglaterra, donde todo el mundo te está hablando súper rápido y un inglés súper fluido. Acá es como más paso a paso, ¿sí? Y las personas te van a entender, todos se van a entender. Lo más importante es que tú tengas buena actitud, que sonrías y la gente, no sé, le dará risa, la gente va a sentir tu energía positiva y la gente, nada, te va a entender. Hay muchas formas de comunicarse también, no solamente hablando. Te pueden poner el Google Traductor, te pueden enviar un correo electrónico con todos los detalles si no entendiste algunas partes de la llamada, por ejemplo, cuando las personas a veces reciben una llamada y entramos en pánico cuando no entendemos el inglés. Uno simplemente pide que le envíen todo por correo. Pero bueno, hay muchas formas de comunicarse, también el celular. Por lo menos hay personas que empezando acá a trabajar sin nivel de inglés, piden que todos se lo escriban en WhatsApp. También es una buena herramienta. O sea, el hecho es querer y tener la actitud y tener las ganas de salir adelante, ¿sí?
No, el inglés no es un límite. El inglés no es un límite, no es una barrera que te va a impedir cumplir tu sueño. No, tendrás formas para poderte comunicar, créame. Así que no te desanimes si no hablas mucho inglés, sí hay posibilidades de buscar acá trabajo, empezar una vida acá en Malta sin necesidad de tener inglés. Obviamente, si quieres tener una buena experiencia en el exterior, un buen trabajo, vivir más cómodo, ganar más, la demora es que hables un mejor idioma, que mejores el idioma, que hables un buen inglés, ¿sí? De lo contrario, te toca paso a paso esperar, hacer más sacrificio, tener un trabajo de pronto más duro, un trabajo que de pronto pueda ser más de esfuerzos, ¿sí? Pero obviamente tienes que aprovechar el tiempo. Hay muchas personas que acá llegan a Malta, se pueden a trabajar duro en trabajos que uno dice, Dios mío, ¿cómo hacen? Por lo menos lavando platos. Yo admiro a las personas que lavan platos, es un trabajo muy, muy duro porque he visto cómo les toca. Pero yo les digo, si tú eres uno de esos chicos que está trabajando así, largas jornadas, busca la forma de seguir mejorando el idioma. Por favor, no te rindas. Tienes que seguir mejorando el idioma porque no puedes seguir pensando, seguir trabajando en esa posición. Estás cansado de ese trabajo, sabes cómo es de duro y no estás sacando tiempo para aprender el idioma y mejorarlo. La verdad no tiene sentido hacer ese sacrificio tan duro acá. Tienes que aprovechar ese tiempo que estás sacrificando de tu vida, matándote a un trabajo para estar mejorando tu idioma, tu inglés en el tiempo libre. Y recuerda que no se necesita mucho tiempo, se necesita solamente 15 o 20 minutos diarios o 30 minutos, no sé. Busquen una forma, escuchen podcasts, escuchen entrevistas, lean todas las tardes, no sé, en las noches o en la mañana, madruguen, por ejemplo, a leer 30 minutos, léanse en algo interesante que les gusten. Pero si ustedes van a hacer un sacrificio acá de trabajar fuertemente, tienen que aprovecharlo para estar mejorando el idioma. O cuando ustedes estén allá trabajando, hablen con la gente, ¿sí? Porque la verdad no se justifica. Malta es un buen destino y todo, pero les soy sincero, si ustedes vienen acá a trabajar y matarse en un trabajo de estos y no están aprovechando el tiempo para aprender inglés, no sé, creería que es mejor que vayan a otro país, porque podrían ganar más plata, así se los digo, ¿sí? Podrían ganar más plata haciendo eso, ese tipo de trabajo. Entonces, aprovechen mucho el tiempo acá para seguir estudiando y mejorando el idioma. ¿Qué otra pregunta? Dios mío, ¿qué se me escapa? Hablando ahora un poco del costo para venir acá a estudiar inglés a Malta. La verdad, Malta está entre los destinos más económicos para estudiar inglés, ¿sí? Digamos, obviamente requiere, no quiere decir que esto sea gratis o que sea baratísimo, no, tú tienes que hacer una inversión a tu estudio, ¿sí? Es una inversión, no es un gasto, recuerda. Pero si tú comparas los demás destinos como Estados Unidos, como Australia, Malta, es por mitad de precio, te lo aseguro, ¿sí? Entonces, eso ya queda a tu consideración, que mires tu presupuesto, ¿sí? No se puede comparar el inglés de acá de Malta con el inglés de América o el inglés de Inglaterra o de Australia. Obviamente ellos tienen un mejor nivel de inglés, ¿sí? Como les digo, hay personas que van a estos países y no hablan inglés, que llevan viviendo mucho tiempo en Estados Unidos y no hablan inglés porque no lo practican, no lo estudian. Entonces, se dan ustedes cuenta, no es del destino, es de ustedes si quieren realmente aprender inglés o no, ¿sí? No digan no o no descarten Malta diciendo no, es que en Malta no hablan bien inglés, pero es que no es Malta, eres tú que vas a estudiar o no, ¿sí? Ustedes van a estudiar por 6 meses o 9 meses, listo, está bien. Busquen la forma de quedarse acá a trabajar otro tiempo, al menos para practicar el inglés. Es una buena opción para que ustedes vean que el inglés y la inversión y el tiempo acá en Malta valió la pena. Ustedes vean que el inglés fluyó y que ustedes digan, sí, fui a Malta, viví en Europa y aprendí el inglés. Es la mejor experiencia así. Estudiando un tiempo en la escuela y practicándolo, trabajando afuera, viviendo la vida real, el mundo real y practicándolo, ¿sí? Y les recomiendo también, para que no gasten mucho dinero renovando cursos, que paguen mejores profesores privados. Créanme que son más eficientes. De pronto a veces eh, es un poquito más costoso o ustedes miren el presupuesto, pero también es muy asequible. Muchos profesores, acá hay muchos profesores, muchas personas que se dedican a enseñar inglés también privado. Entonces, a veces si no te sientes cómodo en la escuela, contacta a una de estas personas, puedes buscarlos en los grupos en Facebook, ¿sí? O algún amigo seguramente te va a recomendar. O incluso a veces los mismos profesores de las escuelas dictan lecciones privadas. Puedes agendar con ellos también y
créeme que vas a ver un mejor aprendizaje y un avance. Yo lo hice así, también tomé unas clases, o de hecho todavía estoy tomando clases privadas 2 veces por semana con una profesora y la verdad, pues creo que es más eficiente que ir a la escuela porque se van a dar cuenta que en la escuela a veces se pierde el tiempo literal. Pues es como en todo lado, ¿no? Que va por la mañana, que el saludo, que la presentación, que las actividades, que los jueguitos, sale uno al descanso y tiene la tentación uno de empezar a hablar con los otros colombianos o que vaya uno al almuerzo. Y bueno, siento que a veces como, eso está bien, esos espacios están bien y es chévere, ¿sí? Pero a veces quiere uno como optimizar más el tiempo. Además que yo digo, una cosa es cuando uno está viendo la vida como estudiante y otra cosa es cuando uno ya está migrando al exterior y está viviendo en otro país, como es mi caso, ¿sí? Entonces las perspectivas son muy diferentes, ¿sí? Ya viviendo uno acá en Malta, quiere uno optimizar el tiempo, quiere uno optimizar el dinero también, porque saben ustedes que no es fácil conseguir el dinero y que el dinero se va muy fácil, entonces quiere uno saberlo invertir. Entonces yo les recomendaría buscar un buen profesor y pagar así sea una clase a la semana o 2 clases a la semana y, y van a ver que funciona. También hay páginas online donde ustedes pueden estudiar, seguir estudiando online. Es que ustedes ven, hay muchas herramientas, ni siquiera es necesario pagar para estudiar inglés. Ustedes pueden estudiar gratis por internet también, hay muchas páginas o muchos websites donde se puede estudiar muy barato, simplemente, no sé, 5 euros, 10 euros, y ustedes pueden agendar una clase a la hora que quieran, con la persona que quieran. Incluso les voy a dejar acá debajo del video algunas páginas donde ustedes pueden estudiar inglés. Incluso alguna de estas, no recuerdo ahorita el nombre, yo la he utilizado. Ustedes pueden agendar entrevistas o pueden agendar, es como un meeting online, ¿sí? Ustedes pueden conocer gente y empezar a hablar con las personas, hablar, ¿sí? Y entre todos se van ayudando a corregir los errores. Ustedes pueden hacer amigos alrededor del mundo. Esto no es Tinder ni nada de eso. La gente es muy respetuosa. Créanme que esta página es bastante buena. La gente es muy respetuosa. Usted empieza a hablar de su vida, usted empieza a compartir lo que quiere o simplemente ponen un tema. De hecho, para ingresar a la website, usted pone un tema de discusión. Entonces, no sé, animales. Entonces, las personas que quieran hablar de animales y usted también puede seleccionar el tipo de nivel de inglés que usted tiene. Entonces, usted pone ahí intermedio. Todas las personas que se van a meter a ese grupo son nivel intermedio y que les gustan los animales y van a empezar a discutir ese tema, animales. Y eso les va a facilitar el speaking, que es a veces lo más complicado, porque a veces uno va a la escuela, aprende uno vocabulario y uno es vocabulario, memorice, que gramática y que no sé qué, pero lo más importante también es empezar a sacar todo eso y pues empezar a utilizar eso, ¿sí? Entonces esta herramienta yo la he encontrado bastante buena. Además que se puede uno conectar gratis y se puede uno conectar a la hora que uno quiera, ¿sí? A veces uno en la tarde, que uno llega después de trabajar, se conecta uno 15 minutos, media hora, hace uno amigos y está uno practicando el inglés, ¿sí? Bueno amigos, eso les quería yo decir en base a mi experiencia estudiando inglés en Malta. Estoy muy contento. Todavía estoy aprendiendo inglés. Mi nivel actual es B2, pero quiero lograr un inglés avanzado y poder certificarlo. Estoy tras de eso, pero obviamente es un proceso. Todos aprendemos a ritmos muy diferentes y a tiempos muy diferentes. Y yo a veces digo, no me voy a estresar tan bien, necesito yo disfrutar mi vida y necesito disfrutar mi experiencia en Malta. Sé que todo tiene un tiempo, entonces poco a poco voy logrando esto. Pero siento que en 2 años ya tener un nivel de inglés B2 ya está bien, ¿sí? Y pues este idioma o este nivel de inglés me permite a mí trabajar. Eso es lo bueno acá, que tampoco necesitas un nivel profesional o un nivel avanzado para conseguir trabajo. O sea, con que te defiendas ya puedes empezar a trabajar, ¿sí? Bueno amigos, eso les iba a decir y eso les cuento sobre mi experiencia viviendo en Malta y hablando inglés y aprendiendo inglés acá en la isla. Que otra cosa, espero que no se me quede nada por fuera. Gracias por ver el video, por quedarse acá hasta el final. Y nada, nos vemos la otra semana. Ya saben que tenemos una cita todos los domingos al mediodía. Y bye chicos, que tengan una buena semana. Bye bye.